Bendito Padre Celestial, es con gratitud y alabanza que venimos hasta ahora a presentarnos delante de usted para darle la gloria, la honra, la alabanza por ser nuestro Creador. A usted, Señor Dios soberano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad bíblica. Adoramos y honramos en este momento y damos toda la gloria y la gratitud, la alabanza por perdonar nuestros pecados, porque los méritos de Cristo Jesús hacen posible ese perdón y la salvación. Gracias por la persona maravillosa, la persona divina del Espíritu Santo, quien nos dirige, quien nos enseña, quien nos convence, quien nos guía al arrepentimiento y nos da poder para vencer. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por su verdad, su palabra. Gracias a sus santos ángeles que obran también en nuestro favor. Donde quiera que estén sus hijos fieles y los que están aquí en esta sala de Zoom, le pido el favor los bendiga, los proteja, los alimente, los cuide y que por favor a esta hora podamos, le pedimos humildemente, Señor, que nos imparta su bendición para poder presentar la tercera parte de este tema sobre los avances o los progresos de la ley dominical en el mes de junio, que nos alertan sobre el inminente peligro en que la crisis que se nos avecina. Señor mío, te ruego una bendición para cada uno de mis hermanos, los que están en la sala de Zoom. Esperamos, Señor, que sean igualmente bendecidos ellos, los niños, los ancianos, los jóvenes y nuestros amigos también y hermanos que han de escuchar este tema en las redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vuelvo y los saludo a todos. Un feliz santo sábado. Si hay alguien que por favor me pueda confirmar que estamos escuchando bien con el audio, le agradecería a alguien que me confirme, por favor, que me están Bien, escuchando. bien, hermano, te Bueno, está sí, oyendo hermano, bien. está muy bien. Muchas gracias, hermanita Mónica. Muchas gracias a los que confirmaron. Bueno, esta tarde vamos a tratar de avanzar al máximo con el informe, ¿cierto?, que estamos presentando sobre los progresos de la ley dominical, los progresos secretos y rápidos, y ya no tan secretos, porque ya son abiertamente públicos a todo nivel, ¿no? Especialmente vamos a hacer énfasis en lo que ha estado sucediendo en este mes de julio del año 2024. Quizás esto nos va a preparar para presentar el tema sobre la voz del dragón en Estados Unidos. Hermanos, dice acá en Joyas de los Testimonios, eh, en el tomo 2, dice, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, en violación a la ley de Dios, un decreto que va a imponer la institución del sistema papal, ¿sí? Iglesias caídas, unidas a Roma, gobernantes, políticos corruptos, por ese decreto que van a imponer los gobiernos civiles del sistema del anticristo, esa institución del papado, por el decreto que imponga la institución del papado, o sea, el domingo, en violación a la ley de Dios, o sea, al santo sábado, esta nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano, para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el papado, Estados Unidos y el espiritismo, ese país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Oh, hermanos, aquí hay una advertencia solemne. Dice la profeta de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, dice que cuando venga o ese decreto que en parte ya ha salido, vaya a todo Estados Unidos, cuando se imponga ese decreto que obligue a obedecer una institución del papado el domingo, violando la ley de Dios, cuando el protestantismo apóstata de los Estados Unidos se agarre de la mano del poder romano, de la bestia, del sistema papal, juntamente con el espiritismo, este país de Estados Unidos va a repudiar todo principio de su constitución, ¿cierto? Como gobierno protestante y republicano. Y entonces va a ayudar va a hacer provisión para propagar todas las mentiras y seducciones papales. Detrás del sistema papal está el dragón, Satanás, que es el que le ha dado su trono, su autoridad, su dominio, ¿verdad? Y entonces dice, cuando suceda eso, y que ya está sucediendo, porque vemos allí, hermanos, el sistema papal en Estados Unidos catolizando a Estados Unidos, vemos al protestantismo apóstata negando la ley de Dios y pisoteándola, a todo el protestantismo apóstata, y vemos el espiritismo a través de la inteligencia artificial, y vemos cómo las mentiras y seducciones papales se han multiplicado. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, la obra de Satanás a través del espiritismo y a través de la violación del santo sábado y de la imposición del día domingo. Entonces sabremos que ha llegado la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuál fin? ¿Cuál fin será que está cerca? Bueno, nosotros hemos presentado el mapa que el Señor nos ha entregado a través de su profeta, el camino que el pueblo adventista de recorrer en viaje a la Santa Ciudad, ese mapa que nos fue entregado como pueblo adventista historicista genuino. Y sabemos, hermanos, que cuando ese decreto que imponga la ley dominical, que traerá la marca de la bestia, aquí representada con el número 3, que cuando ese decreto vaya a toda Estados Unidos y a todo el mundo, sabremos que habrá llegado el tiempo de la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca, el fin del tiempo de gracia, hermanos, representado aquí con el punto número 5. Del decreto dominical en todo Estados Unidos y en todo el mundo, al cierre de la gracia, no habrá sino un paso que va a constituir, hermanos, en que después de que salga la marca de la bestia, en el momento en que salga la marca de la bestia, vendrá la lluvia tardía sobre quienes nos hemos preparado para dar el potente pregón, que será un mensaje que va a unir el mensaje del tercer ángel con el mensaje de Apocalipsis 18 para hacer el último llamado a este mundo, al último llamado a las personas a salir de Babilonia, a no adorar a la bestia ni recibir su marca. Y entonces, hermanos, se va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia que traerá ese paso, traerá el cierre de la gracia. Sabremos entonces que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está y que el fin está cerca. Oh, hermanos, aquí tenemos que hacer énfasis que ese fin no es solamente la segunda venida de Cristo, representada aquí con el punto número 12, sino que será el fin del tiempo de gracia, que será anunciado en su prontitud por el decreto que impondrá la adoración del domingo. Hermanos, vemos evidencias tras evidencias y aquí podemos notar, vamos a ir un poco rápido para decir, hermanos, que un alcalde local
ahora en junio del 2024, junio 21, ¿cierto? La comparte esta noticia un adventista corporativo de nombre del canal Adventist Messenger, un hombre que denuncia la apostasía, pero que se queda dentro de la apostasía. No le sirve de nada. Andy Román, no le sirve de nada leer tanto, investigar tanto y defender la corporación. No le sirve de nada. No le sirve de nada denunciar la apostasía corporativa, denunciar al papado, pero quedarse apoyando una institución que está dentro del sistema papal, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No le sirve de nada. Hay que salir de esa institución. Entonces, el anuncio dice, un alcalde local ha pedido a su ayuntamiento que apruebe una ordenanza permanente para los domingos sin carro. Lo que antes era un día a la semana, esporádicamente, ahora se quiere hacer, ¿sí? A través de los alcaldes se quiere hacer. Los alcaldes instruidos por Roma, instruidos por el Vaticano para hacer cumplir la ley dominical, ahora se quiere hacer que este día sea permanente durante todos los domingos. Día sin carro permanente durante todos los domingos. En aras, supuestamente, de proteger el medio ambiente. El 9 de junio del 2024, el alcalde de la ciudad, Alfredo Benítez, cuyo trabajo es administrar la ciudad de Bacol en Filipinas, salió esta noticia, en Filipinas, instó al ayuntamiento local a aprobar una legislación destinada a ser permanente el domingo sin automóviles. El plan del alcalde para apoyar una ordenanza permanente del domingo sin automóviles es ayudar a que la gente esté sana según lo recomendado por los médicos y ayudar a proteger el medio ambiente. Hermanos, esto del día sin carro y sin moto en la semana no era gratis. Nos estaban preparando y estaban preparando a la gente para que el domingo sea un día sin carro, permanente. Por eso las ciclovías en aumento, ¿no? Para que la gente salga en las ciclovías, ¿verdad? Aquí, hermanos, toda la gente a caminar, a andar en las ciclovías, eh, sin carro, supuestamente para no contaminar. Bueno, el comentario dice, en los últimos años, las leyes del descanso dominical, que tradicionalmente estaban asociadas con la observancia religiosa, se están reintroduciendo indirectamente con el pretexto de políticas ambientales y de salud pública. Tanto el discurso político como el religioso sobre el cambio climático y la sostenibilidad han destacado cada vez más los beneficios de una menor actividad comercial y una disminución de las emisiones de carbono los domingos. Los gobiernos locales, reconociendo los beneficios duales de promover la gestión ambiental y mejorar el bienestar público, están mostrando un entusiasmo renovado para apoyar medidas que fomenten el descanso dominical por ley, preparándose para el descanso dominical por ley, la marca de la bestia. Al enmarcar estas leyes como acciones necesarias para combatir el cambio climático y mejorar la salud física y mental de los ciudadanos, los formuladores de políticas están abogando indirectamente por el regreso del domingo como día tradicional de descanso, el día comúnmente llamado domingo. Pero no saben lo que están haciendo, no saben para dónde van sus pasos, no saben que están yendo tras las huellas de Roma y que este poderoso enemigo los va a llevar a la destrucción, ¿verdad? El alcalde de esta ciudad expresó lo siguiente, ¿sí? El alcalde de la ciudad de Bacolod, Alfredo Benítez, dijo que ha respaldado el Consejo Municipal la ordenanza del domingo sin automóviles. Espero que el Consejo Municipal apruebe la ordenanza para que sea permanente, dijo el alcalde. Le dijo a los concejales, queremos que todos estén sanos, caminando y haciendo otros ejercicios recomendados por los médicos. Habrá 4 domingos para el ensayo del día domingo sin carro, de 5 a 8 horas por la calle Lax. Bueno,
Ya sabemos, ¿no es cierto?, que en Laudato Si, la proclamación número 237 establece junio como el mes del medio ambiente en Filipinas, de Filipinas. La proclamación tiene como objetivo aumentar la conciencia ambiental y promover la participación activa en la protección y desarrollo del medio ambiente en Filipinas. Bueno, precisamente así es como se va a restablecer la ley del descanso dominical en la crisis final, ¿cierto? Bueno, hermanos, eh, aquí es la misma noticia, aquí está la fuente para quienes quieran confirmar y vamos a ver que precisamente en junio 12 salió esta noticia donde dice que más de 100 millones de personas en 1.500 ciudades dirigidas por alcaldes de todo el mundo celebrarán el Domingo sin Coches el 22 de septiembre del año 2024. Bueno, acá también a la par de la cumbre del G20 y de la cumbre de Ucrania, dice, sucedió otra cumbre. La cumbre, dice, Qatar participa en la cumbre mundial de ciudades de 3 días en Singapur. Los alcaldes en una cumbre en Singapur, ¿qué estaban haciendo? Bueno, la cumbre de 3 días reúne a varios de sus excelencias, los ministros encargados de planificación urbana y los alcaldes de las ciudades para prepararse para el cambio climático, para manejar Laudato Si. Bueno, miren esta noticia en Grecia, hermanos. Una nueva ley en Grecia exige un aumento salarial del 115% para trabajar en domingo. Bueno, esta es una fachada, ¿cierto? Es una fachada realmente porque la empresa ofrece más del doble, porque eso es lo que autoriza el gobierno, a los que vayan a trabajar el domingo. Bueno, los trabajadores por ganar un salario más del doble por ese día van a ir, pero los empleadores no van a querer que vayan. Bueno, porque no les va a salir antieconómico contratarlos. Dice el manuscrito 6 de 1889. Se me ha mostrado que desde la primera rebelión allá en el cielo, Satanás estaba trabajando con este fin. ¿Y cuál era el fin? Exaltar su propio poder en contradicción con la ley de Dios y el poder de Dios. Y miren lo que dice, lo hace al exaltar la observancia del domingo. Hermanos, las entidades, los gobiernos, los dirigentes religiosos, políticos, las personas, los pastores, los hermanos, los que exaltan el domingo, están haciendo la misma obra de Satanás, hermanos. Entiéndase esto, por favor. ¿Sí? Se me ha mostrado que desde la primera rebelión Satanás estaba trabajando con este fin, para exaltar su propio poder en contradicción con la ley de Dios y el poder de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace al exaltar la observancia del domingo. Así que, hermanos, todas las personas, las instituciones, los pastores, las denominaciones, los políticos que estén trabajando para exaltar el domingo, están haciendo la obra de Satanás. Bueno, dice la nueva ley en Grecia, dice, si su objetivo es persuadir a las empresas para que no abran los domingos, esta es definitivamente una forma de hacerlo. ¿Qué empresa va a querer abrir los domingos al saber que tiene que pagar más del doble al trabajador que vaya a trabajar los domingos? Trabajar los domingos en Grecia requerirá ahora un aumento salarial del 115% o más del doble del salario anterior, según una nueva ley. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos? Al imponer requisitos salariales más altos, la ley inadvertidamente alienta a las empresas a cerrar los domingos. Fíjense que todo en el mundo entero se está trabajando en todo campo para hacer del día domingo un día de descanso, ¿sí? Convirtiendo el día en un día de descanso porque resulta demasiado costoso realizar negocios en este día. Esta es una forma estratégica para que los gobiernos impongan a la sociedad un domingo sin trabajo,
que tanto vienen persiguiendo estas entidades, ¿verdad? El aumento de los costos laborales asociados con una ley de este tipo tiene un impacto significativo en los resultados de una empresa, lo que hace que sea financieramente menos atractivo permanecer abierto. Eso es lo que está pasando, hermanos. Dice el director de Recursos Humanos, un medio de noticias en línea que cubre todos los temas relacionados con negocios y empleados, informó lo siguiente. Pronto se pedirá a algunos empleados en Grecia que se presenten a trabajar 6 días a la semana tras la implementación de una ley controvertida en el país europeo. Pero es que esta ley no solamente está allá, está en todos los países ya. Y vamos a demostrar cómo está aquí en Colombia también. Solamente 6 días de trabajo. Bueno, el problema es que esos 6 días de trabajo incluyen trabajar en sábado, violar el sábado y hacer del primer día de la semana un día de descanso. Según el informe, los empleados que entreguen trabajo en su sexto día recibirán un salario extra del 40% o un 115 adicional si deciden trabajar los domingos, pero los, los patrones no van a querer pagar un 115 adicional, ¿verdad? El primer ministro griego atribuyó la reciente legislación laboral a la disminución de la población del país y a la escasez de trabajadores calificados. Qué mentira tan grande, ¿verdad? Cuando hay tanto desempleo. Bueno, aquí, hermanos, quiero llevarlos a este análisis. Cuando el gobierno implementa políticas que obligan a las empresas a pagar a los empleados más del doble de su salario regular por trabajar los domingos, esto sirve como un plan para cerrar los negocios ese día. Es una estrategia del diablo, ¿cierto? Para muchas empresas, especialmente aquellas con pequeños márgenes de beneficio, el gasto adicional puede superar el beneficio de estar abierto los domingos. Es más lo que se paga en un trabajador que lo que va a producir la empresa en ese día. En consecuencia, este tipo de leyes incentivan a los comercios a cambiar sus horarios de atención y cerrar sus actividades comerciales los domingos. Este es un método de persuasión. Después se implementará la fuerza. Obligatorio cerrar los domingos. Esto, por supuesto, promoverá el descanso, el tiempo en familia o la observancia religiosa de los empleados. A muchos les parece bien porque la gente descansaría los domingos. Sin embargo, la desventaja es que las empresas en Grecia se verán obligadas a abrir el sábado porque la ley dice que la gente tiene que trabajar 6 días, hermanos. Es que la ley dominical, la ley del descanso dominical, implica dos cosas, ¿verdad? Violar el sábado, el santo sábado, y trabajar y descansar el domingo. Y el domingo no es solamente como día de descanso que lo van a imponer, sino como un día de adoración, para la adoración, ¿verdad? Bueno, entonces hace una pregunta, ¿no? Podemos ver cómo el movimiento dominical no solo busca tener los domingos libres, quieren obligar también a la gente a trabajar en el verdadero día del Señor, el sábado. Esta ley obligará indirectamente a las personas a trabajar los sábados, ya que muchas empresas optarán por cerrar los domingos. Entonces, el peligro, hermanos, no solamente de exaltar el domingo, de recibir la marca de la bestia, de orar la imagen de la bestia, sino también de violar el santo sábado, ¿cierto? Este es un claro desprecio por la ley de Dios que Satanás hace a través de las instituciones y los gobiernos. Esto viola los derechos de los observadores del séptimo día, obviamente. Tal mandato interfiere con las creencias y prácticas personales, socavando la capacidad de observar y honrar la propia fe. Se supone que las políticas gubernamentales deben adaptarse y respetar las prácticas religiosas y defender los principios de libertad e igualdad para todas las personas. Pero está escrito en la profecía, hermanos, que los cuernos de cordero, ¿cierto? Que representaban libertad civil y religiosa, que esta bestia con cuernos de cordero iba a hablar como dragón, haciendo leyes que vayan en contra
en contra, hermanos, de las leyes de Dios y que violen la conciencia. Bueno, aquí está la fuente para confirmar la noticia en Grecia. Y aquí, hermanos, vamos a ver lo que pasa en Colombia. Acá en Colombia, también desde el año 2021, salió la norma en Colombia de la reducción de la jornada laboral ordinaria semanal. ¿Y cuál es la ley? La ley es la ley 2101 del año 2021, ¿sí? 2101 del año 2021, que reduce la jornada laboral de manera gradual de 48 horas que teníamos hasta el 2021, ¿cierto? A 42 horas semanales en el 2026 sin que se disminuya el salario. Su implementación gradual se hará desde el 15 de junio, obligatoria. La ley salió, se puso en vigencia y los que querían abrazarla y ponerla en práctica, disminuyendo desde ese año 1 hora de trabajo o todas de una vez las 6 horas que se pretende de 48 a 42, lo podían hacer. Pero ya era obligatorio que a partir del 15 de julio del año 2023 se haga obligatorio empezar a reducir la jornada laboral de los trabajadores. En principio en 1 hora el primer año, el segundo año también en 1 hora, el tercer año en 2 horas y el cuarto año en 2 horas. Entonces vamos a ver cómo, cuándo empezó. Empezó el 15 de julio del 2023 y va hasta el 15 de julio del 2023. El 15 de julio del 2026, hermanos, se habrá terminado de reducir gradualmente cada año esa jornada laboral de 48 a 42 horas. Miren, miremos, ¿no es cierto? Empezó, dice, empezó el 15 de julio de 2023. Aquí hay una manera, quizás, dice, estoy compartiendo de esta página, ¿cierto? Que se llama Colombia Potencia de la Vida, del Ministerio del Trabajo, unificación, criterio, reducción gradual, jornada laboral, Ley 2101 del 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral, ¿sí? Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. Fecha de entrada en vigencia de la ley a partir del 15 de julio del 2021. Entró en vigencia en el 2021, pero obligación de implementación gradual a partir del 15 de julio del 2023. Hace un año empezó. Y yo les puedo dar fe de eso porque mi esposa trabaja en una empresa. Tuvieron que ya implementar desde el 15 de julio del año pasado 1 hora menos de trabajo. Y ahora otra hora hasta el 15 de julio, desde el 15 de julio del 2024 al 2025. Y del 2025 al 2026, 2 horas. Vamos a verlo cómo es. ¿Cómo es la forma de implementación automática y gradual? Primero, la implementación automática. ¿Qué podían hacer los patrones, los empresarios? El empleador podrá acoger la jornada laboral de 42 horas a la semana a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, a partir del 15 de julio del 2021. Podía acogerse ya, pero ¿qué empleador va a querer reducir la semana laboral de su empleado de 48 a 42 horas semanales pagándole lo mismo? Obviamente nadie va a hacer eso, ¿verdad? Entonces optaron por hacerlo gradualmente. La implementación gradual, aquí señalada con el punto número 2, es la disminución de la jornada laboral ordinaria que trata la ley. Podrá ser implementada de manera gradual por el empleador en los términos del artículo 3, así. A partir del 15 de julio del 2023, reducción de 1 hora. O sea que la jornada máxima laboral en la semana iba a ser de 47 horas. Bueno, ya fue de 47 horas. Del 15 de julio
del 2023 al 15 de julio del 2024, al 14 de julio del 2024. A partir del 15 de julio del 2023 se reduce una hora más y se pasa de 47 a 46 horas. A partir del 15 de julio del 2025 se van a reducir 2 horas y la jornada laboral semanal va a pasar a 44 horas. Y a partir del 15 de julio del 2023, 24, 25, a partir del 15 de julio del 2026 se va a reducir 2 horas finales para dejar la jornada laboral de 42 horas semanales durante 6 días. Hermanos, esto es lo que está aquí escrito, esto es lo que ya está vigente en nuestro país, en las empresas. Ya se redujo la semana laboral de 48 a 47, estamos en el segundo año de 47 a 46, ya vendrán pues 2 horas de una vez y otras 2 horas de último, hasta reducir la semana laboral a 42 horas durante 6 días, con tal de dejar el domingo libre, obviamente violando el sábado. Pero aquí está, hermanos, dicen, la reducción gradual, dice, perdón, el artículo 5, ¿sí? Modificación extensiva en todos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes en donde se haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas, deberá entenderse a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, o sea, desde el 15 de julio de 2023, como jornada laboral de 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3. ¿Sí? La reducción gradual jornada no afecta al salario del trabajador. La reducción de la jornada laboral no afecta al salario del trabajador en atención a lo normado por el artículo primero de la Ley 2101 del 2021, norma que a la letra dice, en el artículo 1, objeto, la presente ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Bueno, aquí está claro, se les va a pagar lo mismo a los empleados con el objetivo de que desde el 2023 hasta julio del 2027 quede reducida la semana laboral en 42 horas durante 6 días con tal de dejar el domingo como día de descanso. Ahora, ¿desde cuándo viene esta idea? En este escrito, ya les voy a decir al final el autor de este escrito, hay una memoria justificativa de la ley 2001 del 2021. Hermanos, y aquí justifican a través de la historia lo que ha pasado. Esto no es nuevo, hermanos. El diablo viene implementando la ley dominical durante más de 1700 años, desde el año 321. Recuerden que hubo proyecto de ley dominical de Constantino, año 321, ¿sí? Después hubieron otros proyectos durante todos esos años. Lo más nuevo es el proyecto de ley dominical de 1888, que vivieron nuestros pioneros, de lo cual escribió la hermana Juana. Y ahora, hermanos, Laudato Si. Pero aquí nos vamos a llevar una sorpresa, vamos a conocer esto, dice. Noten esto lo que dice. Para el cumplimiento de lo normado en la Ley 2101 del 2021, de reducir la semana laboral de 48 a 42 horas semanales, empleadores y trabajadores deben tener en cuenta la memoria justificativa de la ley. Memoria justificativa, los argumentos que van a justificar esa reducción de la semana laboral. Es decir, el espíritu de la norma para lo cual se eligió. ¿Y qué citan ellos? Citan esto, noten. Voy aquí a agrandar un poquito para que los demás nos puedan leer. En el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, que está significada con las letras OIT, ¿cierto? Bueno, está muy grande, voy a reducir.
Mire, en el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 1919. Recuerden que este es el resultado del Partido de la Reforma Nacional, de todos estos movimientos que estaban trayendo la ley dominical en los tiempos de la hermana White, desde 1888 y sus alrededores. En 1919 se crea el OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En 1919 se estableció como límite máximo de jornada laboral semanal 48 horas semanales. 16 años después de 1919. Después, esta misma autoridad internacional recomendó implementar una jornada laboral semanal de 40 horas en el convenio 47 de 1935, 40 horas, para todos los sectores, no solo para el sector administrativo de oficina, en donde se pensaba que tendría mayor pertinencia la reducción de la jornada laboral semanal, sino para todos los integrantes o partícipes de la economía. Dicha propuesta no reducía, al igual que la presente iniciativa legislativa, el salario de los trabajadores ni ninguna otra característica o situación que estuviera relacionada con la calidad de vida de los trabajadores. Esta propuesta surge a finales de la crisis de los años 20, 1920, como una alternativa. Miren la estrategia, ¿sí? La estrategia de reducir la jornada laboral de 48 a 42. La misma estrategia de ahora. Esto no ha cambiado. Esto viene desde 1919. Dice, ¿cuáles eran la justificación? ¿Sí? Una alternativa para mejorar los índices de desempleo, toda vez que se consideraba que si se trabajaban menos horas, se podía emplear a más personas. Colombia hasta el momento no ha suscrito o ratificado dicho convenio y por ello hace más de 100 años tiene una jornada laboral de 48 horas a la semana. Bueno, no había suscrito precisamente hasta el año 2021, ¿verdad? Dice, en el año de 1962, Concilio Vaticano, hermanos, ecumenismo, 1962, hace 58 años. La recomendación 116 del mismo órgano internacional sugiere a todos los Estados miembros, entre ellos Colombia, a reducir de manera progresiva la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, soportado en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de igual manera se ratifica en la prohibición de desmejorar las condiciones salariales o derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces noten que en 1962 se propone reducirla entonces de 48 a 40, ¿cierto? De ahí que la iniciativa legislativa se adhiere a esas recomendaciones. Pero aquí viene lo importante. Mire, Colombia ratificó el convenio C01001 de la OIT en el año 1919. Hace 101 años es entonces que Colombia tiene una jornada laboral de 48 horas semanales en el sector industrial colombiano. En el sector comercio y oficinas, nuestro país suscribió el convenio C030 el 4 de marzo de 1969, hace más de 50 años, igualmente sobre 48 horas semanales. Es claro que hoy día las condiciones han variado desde el punto de vista social, económico, tecnológico y legal, en donde ya se permite una ejecución del contrato de trabajo a distancia a través del trabajo en casa, teletrabajo, trabajo virtual. Algunos procesos se han automatizado y con la llegada de nuevas herramientas y tecnología no se requiere tanto tiempo para que los trabajadores desempeñen sus funciones. Este retraso de la legislación, suena, ¿verdad? Se ha retrasado la ley. El retraso de la legislación colombiana en reducir la jornada laboral semanal repercute de manera indirecta en la calidad de vida de los trabajadores colombianos, toda vez que tienen menos tiempo libre para disfrutar con sus familias, educarse, descansar, acceder a la recreación.
¿Recuerdan el proyecto de 1888 que tenía los mismos argumentos, lo mismo que ahora, verdad? De hecho, Colombia encabeza el listado de los países con peor balance de la vida familiar y laboral, con un puntaje de 0,9 sobre 10. El 27% de los colombianos trabaja un número de horas mayor que el promedio de otros países. Es por ello que hay un notorio desequilibrio en la balanza vida-trabajo. Y es que Colombia está desconociendo que las actividades que se realizaban hace más de 50 años en 48 horas a la semana, hoy en día se pueden realizar gracias a los avances tecnológicos en menos tiempo. Este retraso, dijimos, ya lo dijimos ya, ¿verdad? Es la razón por la cual empleadores y trabajadores deben tener en cuenta el objetivo perseguido al erigir la ley, que no es otro que el mencionado con antelación, siendo la razón por la cual no es dable para el cumplimiento ampliar el descanso del trabajador en la distribución de la jornada laboral en al menos en 2 sesiones para atender las necesidades del trabajador. Bueno, de todas maneras esto se implementó y aquí está firmado por Adriana Calvachi Arciniegas, la coordinadora del Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral, Oficina Asesora Jurídica. Es una persona experta que hace este análisis. Bueno, hermanos, la sagacidad, bueno, esta reducción de la semana laboral de 48 a 42 horas es una realidad. Nosotros la estamos viviendo y en los países se está viviendo esto. Esto no es un juego, hermanos. Esto va en serio. Las personas muchas veces no han querido creer, ¿cierto? No han querido creer que la ley dominical va en serio, hermanos, con todo lo que está sucediendo. Por eso presentamos estas evidencias, ¿sí? El Papa Francisco toma los temas bíblicos de la redención y los aplica todos al medio ambiente. Vamos a ver su sagacidad, su astucia, ¿sí? La inteligencia que le da el diablo para torcer la verdad. Bueno, la religión cristiana está cambiando a medida que la fe bíblica es reemplazada por una única religión universal. Recuerden que el objetivo es establecer una religión universal, ¿sí? No importa la doctrina que creas, todos vamos a guardar el domingo, todos vamos a trabajar el sábado, dicen, todos nos vamos a maravillar en pos de la bestia, ¿sí? Una sola religión, una sola economía, un solo gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Debe haber una preocupación común que nos una, dicen ellos. Las religiones del mundo deben priorizar una cuestión sobre todas las demás. Debe haber un credo universal, único, que todo el espectro religioso pueda apoyar con entusiasmo. Un solo credo religioso mundial, hermanos. Sí, ha surgido una nueva religión y se basa en la histeria que rodea el cambio climático. Hermanos, esto del cambio climático es una religión. Todo el mundo la está abrazando, ¿sí? La religión del sábado verde, la religión del día de la tierra, la religión de la bestia, del descanso dominical. El Papa está combinando fe y ecología, lo que da como resultado una nueva religión que está alejando a millones del verdadero evangelio de Jesucristo. La noticia dice así: el 27 de junio del 2024, la Agencia Católica de Noticias publicó las palabras del Papa Francisco en víspera de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Ahora, hermanos, el mundo está más preocupado por cuidar y salvar la creación que por salvar a las almas, ¿sí? A las personas. Dijo que ese era un monumento para que los cristianos dieran testimonio de su fe, movilizándolos para tomar medidas para cuidar el medio ambiente. Francisco habló de la conversión, la paz, el Espíritu Santo, la teología, la resurrección de Cristo, la santidad y el perdón de los pecados, y aplicó todos estos temas redentores al entorno del cambio climático, al entorno del medio ambiente. La sagacidad y la astucia de la bestia asombran, ¿sí? Por eso miren lo que dice. El Papa Francisco llamó esta semana, ¿sí?
esta semana que visitamos acá, del 27 de junio del 2024, acabó de pasar, ¿verdad? Llamó esta semana a los fieles a una conversión de corazón que extienda la caridad cristiana a toda la creación de Dios. Panteísmo, hermanos. Y nos instó a comprometerse a proteger el medio ambiente. Dijo Francisco, el espíritu de fraternidad universal y paz cristiana debe extenderse también a la creación. Por eso escribió su carta encíclica Fratello Soli, hermano Sol, llamándole al sol, al símbolo del paganismo, hermanos, que representa a Satanás en el paganismo, al Dios único, al Dios uno, el sol, hermano sol. El Espíritu Santo, dijo también, nos guía y nos llama a la conversión, a un cambio de estilo de vida para resistir la degradación de nuestro medio ambiente. Miren cómo mete todas las cuestiones teológicas, ¿sí? Los temas bíblicos de la redención y los aplica todos al medio ambiente. Bueno, preparando a la gente, ¿cierto? Para esto, ¿verdad? Miren lo que dice, el cuidado de la creación, dijo el Papa, no es simplemente una cuestión ética, sino teológica, marcada por el acto de amor en el que Dios creó a los seres humanos. Esperar y actuar con la creación significa entonces vivir una fe encarnada, que puede entrar en la carne sufriente y llena de esperanza de los demás, compartiendo la expectativa de la resurrección corporal a la que los creyentes están predestinados en Cristo el Señor, dijo el Papa. Al vivir este imperativo, nuestras vidas pueden convertirse en un canto de amor a Dios, a la humanidad y para la creación y encontrar su plenitud en la santidad. También dijo, agradecer a Dios por la maravillosa obra que ha confiado a nuestro cuidado e implorar su ayuda para la protección de la creación, así como su perdón por los pecados cometidos contra el mundo en que vivimos. Oh, hermanos, ahora ya el pecado no es violar la ley de Dios, sino atentar contra la naturaleza, contra el mundo en que vivimos, contra el medio ambiente. Ese es el concepto de pecado que tiene el sistema papal, que se lo ha impuesto Satanás. El pecado ya no es violar el sábado ni violar la ley de Dios, sino atentar contra el mundo, el medio ambiente en que vivimos, ¿cierto? Bueno, hermanos, esto que les acabo de leer, recuerden que toda la tierra está maravillada en pos de la bestia, ¿sí? Todos los sectores. Este fue un llamado a todas las personas, incluidos los líderes políticos y religiosos corruptos, que se están uniendo para hacer que todos honren el dominio. Para trabajar, es un llamado a todas las personas, incluidos los líderes políticos y religiosos, para trabajar juntos y construir un mundo más pacífico que busque proteger nuestra casa común y la fraternidad humana. ¿Sí? Al mismo tiempo es un llamado a abandonar completamente la verdad de Dios. Su nueva lucha no es contra el pecado, sino contra la degradación de nuestro medio ambiente. Ahora ya la preocupación no es salvar a las almas, sino salvar el medio ambiente. La ecología ha reemplazado a la teología, hermanos. En la actualidad, este mensaje está transformando las iglesias. En su búsqueda por crear el ambiente sustentable ideal, la iglesia moderna ha rechazado la verdad bíblica en favor de una espiritualidad de tierra verde. De hecho, el movimiento por el cambio climático ha surgido como la nueva gran lucha por la redención. Qué tremendo, hermano, cómo se ha reemplazado la teología, ¿cierto? Se ha reemplazado la teología por la ecología. El rebaño está siendo traicionado por pastores descarriados. Los pastores adventistas están también imbuidos en esto, hermanos. Los pastores evangélicos, todos los falsos protestantes están haciendo campañas para defender el cambio climático, alineándose a Laudato Si. Aquellos de nosotros que por la gracia de Dios podemos ver lo que está sucediendo,
Debemos hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que no pueden ver cómo su fe está siendo atacada. El único camino seguro para nosotros hoy y el único antídoto contra todo lo que vemos es adherirnos a las verdades inmutables de nuestra fe histórica adventista, tal como se revela en la palabra de Dios. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, especialmente el mensaje de donde dice, adorad al Creador del cielo y de la tierra, guardando el santo sábado, y no recibas la marca de la bestia, y salid de Babilonia, pueblo mío. Proporcionan un resumen claro de estas verdades. Esta es la verdad presente y la advertencia final de Dios al mundo. Si nos tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios y compartir su mensaje, tendremos fe en que Él nos guiará a través, dice, si nos tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios y compartir su mensaje, tendremos fe en que Él nos guiará a través de este periodo de apostasía universal. Hermanos, el mundo entero está en apostasía. Todo el cristianismo está en apostasía. El adventismo está en apostasía, hermanos. Quedamos un puñado, una manada pequeña de fieles. Pero muchos van a venir a la 11ª hora, hermanos. El Señor los conoce, ¿verdad? La fuente para que confirmen. Los protestantes, hermanos, miren, las iglesias protestantes se han alineado con Laudato Si, con el Papa. Sí, recuerden que las iglesias protestantes son falsas. Ya no son protestantes, ya se unieron a Roma desde el año 2015. Desde el año 2017 firmaron el fin del protestantismo. Ya no hay protestantes. Los únicos protestantes que habemos somos nosotros, para la gloria y honra de Dios. Los bautistas, hermanos, honran el Domingo Verde, una celebración de Dios, el cuidado de la creación y la adoración dominical. Falsos protestantes, unidos a Roma, hermanos. Aquí hay una evidencia. Los bautistas unidos a Roma, celebrando, ¿sí?, el Domingo Verde. Y esto mismo lo están haciendo las otras iglesias. Ya les voy a mostrar las evidencias, ¿cierto? Los protestantes están siguiendo el llamado del Papa Francisco a convertirse en administradores del medio ambiente y cuidar la creación de Dios. Los bautistas en la India, en Langol, India, organizaron un servicio de Domingo Verde, los bautistas, dedicado a integrar el ambientalismo en la adoración. Esta celebración incluyó sermones sobre el cuidado de la creación, prácticas ecológicas como la reducción de residuos y actividades comunitarias como plantar árboles o limpiar áreas locales. Tales acciones tienen como objetivo promover el respeto por la creación de Dios, la sostenibilidad, el compromiso de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras y el culto dominical. El 2 de junio del año 2024, India Today publicó lo siguiente. Aquí está la noticia. La Iglesia Bautista Mau Pumai en Langol se unió a la celebración global del Domingo Verde el 2 de junio del 2024, en alineación con el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra anualmente el 5 de junio. Antes se llamaba el Día del Campesino. Ahora es el Día Mundial del Medio Ambiente, cada año, el 5 de junio, con el tema Cuidando las creaciones de Dios. Hermanos, hoy en día el diablo ha llevado a la gente a adorar a la creación en lugar de adorar al Creador. Adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. ¿Sí? Con el tema Cuidando las creaciones de Dios. La iglesia destacó la importancia de la administración ambiental. Para conmemorar el evento, los miembros de la iglesia bautista, ¿no?, se vistieron de verde y los niños participaron en un desfile verde. El reverendo Simon Raomai, pastor de la iglesia, pronunció un sermón sobre la respuesta cristiana a la crisis ecológica, instando a la congregación a asumir un papel activo en la conservación del medio ambiente. Hermanos, los protestantes alineándose con Laudato Si. ¿Sí?
Hubo otro personaje que habló sobre la mayordomía de la creación de Dios durante los servicios matutinos y vespertinos. Esta iniciativa tuvo como objetivo fomentar la conciencia y la creatividad entre niños y jóvenes sobre los desafíos ecológicos. En una medida importante, la Iglesia resolvió que cada miembro plantaría un árbol, lanzando la EcoCare organización para abogar por la conservación del medio ambiente. Y esto que hacen los bautistas, lo hacen los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, los presbiterianos, todos lo hacen. Analicemos un poco, hermanos. Aquí podemos ver claramente cómo las iglesias están combinando la agenda del cambio climático con el culto dominical. Esta es enteramente coherente con Laudato Si, se están alineando a Laudato Si. Los protestantes están enfatizando la responsabilidad ambiental durante estos servicios de adoración del Domingo Verde, reforzando el mensaje de que cuidar la creación puede ser una forma de adoración y obediencia a Dios. Hasta allá los ha llevado el diablo a creer, hermanos, que cuidar los árboles, cuidar la creación es una forma de adoración y de obediencia a Dios. Sin embargo, el mensaje del Domingo Verde abarca mucho más. La misión es lograr que la comunidad también participe en el movimiento del Domingo Verde. Están pidiendo a los miembros de su iglesia que vayan a la comunidad y trabajen juntos en este objetivo común, que hagan obra social cuidando el paisaje, los árboles, barriendo las calles, así como van los guías mayores, los conquistadores, los aventureros de la iglesia adventista. Van a hacer esta obra social en favor del medio ambiente, ¿sí? Las iglesias ven estas iniciativas del Domingo Verde como una nueva forma de testimonio global para las generaciones futuras. Hacer hincapié en un Domingo Verde es un enfoque proactivo para abordar la crisis climática que también promueve el descanso dominical. Enseña a los jóvenes sobre la importancia de cuidar la creación de Dios e inculca en sus mentes la agenda dominical para que puedan llevarla a cabo hasta la edad adulta. Estas iniciativas del Domingo Verde no van a desaparecer pronto. Ya sabemos por qué, hermanos. El diablo no va a descansar hasta que logre su objetivo de que se imponga la marca de la bestia. ¿Sí? La crisis climática será una de las justificaciones para imponer la ley del descanso dominical durante la crisis de la marca de la bestia. Eso está escrito, hermanos, en la profecía, en los testimonios. La crisis climática. ¿Por qué? Aquí dice en el conflicto de los siglos, dice, se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por la violación del domingo, que ellos le llaman sábado. Que este pecado de la violación del domingo ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente impuesta y que aquellos que presenten las exigencias del cuarto mandamiento de obedecer el sábado, de esta manera destruyendo la reverencia por el domingo, son perturbadores para el pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Así está escrito, hermanos. Y esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Bueno, aquí, hermanos, una noticia. Hasta en el deporte, en el llamado deporte, hermanos. Dice así, mire, los protestantes piden a las ligas de fútbol que dejen de organizar juegos los domingos para evitar la profanación del sábado, o sea, del domingo, y la discriminación contra los cristianos. Ahora se van a victimizar y van a decir que si les programan partidos los domingos, entonces les están violando la conciencia porque ellos guardan el domingo. Y ellos no quieren profanar su sábado, o sea, el domingo. ¿Sí? Esta es una noticia que salió en estos días, hermanos. El 5 de junio del 2024 salió. En muchos lugares donde la iglesia posee un poder político significativo,
A menudo usará su influencia para abogar por leyes que protejan lo que llaman la santidad del domingo como día de descanso y adoración. Tales esfuerzos buscan alentar a las personas a concentrarse en actividades religiosas y tiempo familiar en lugar de actividades y deportes seculares. Allá en 1888 se encarcelaba a los que iban a recrearse los domingos, a pasear los domingos, al teatro los domingos, a jugar los domingos. ¿Sí? Históricamente, estas leyes se basaban en tradiciones religiosas y reflejaban los valores sociales y morales del pasado. Si bien estas leyes se han relajado gradualmente a lo largo de los años, hay un movimiento en marcha que busca reintroducir el domingo en la sociedad, porque está escrito, Apocalipsis 13, y en el conflicto de los siglos, en Joyas de los Testimonios, el espíritu de profecía enseña que estas leyes se van a imponer. El 5 de junio del 2024, el Belfast News Letter Today publicó un artículo titulado La Iglesia Presbiteriana Libre acusa a la Liga de Fútbol de Irlanda del Norte de discriminación anticristiana por organizar partidos el domingo que pedía el fin de la propagación, que pedía el fin de la profanación del domingo. En otras palabras, jugar fútbol el domingo viola el sábado y discrimina a los cristianos, nada de lo cual es cierto. Sí, en ese periódico, hermanos, se dijo lo siguiente: la Iglesia Presbiteriana Libre ha escrito a la Liga de Fútbol de Irlanda, ¿cierto? Aquí lo dice, ¿no? De Irlanda del Norte, para quejarse de que está discriminando a los cristianos practicantes al organizar partidos en sábado, pero no en sábado en séptimo día, sino el domingo, que se les viola la conciencia, dice, y que se les viola su libertad, se les profana el domingo, que no les programen partidos los domingos. Por eso ya inclusive en Colombia ya saben o sabemos, ¿cierto? Que todos esos partidos ya los programan en otros días. La carta dice así: nosotros, de acuerdo con la posición histórica de las iglesias protestantes, consideramos el domingo el sábado cristiano. Así se le llama al domingo hoy en día. El protestantismo falso le llama al domingo el sábado cristiano. Ahora le llaman el sábado verde, por Laudato Si. Consideramos que es un día especial y un día marcado por la adoración a Dios y el descanso. Miren, dos cosas: descanso y adoración. Y así lo han mantenido miles de cristianos evangélicos durante cientos de años. Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo guarda el domingo, el mundo cristiano guarda el domingo. Sin embargo, ahora que los partidos de fútbol de la Premiership, la Liga Premier, se celebrarán el domingo, entonces la Liga de Fútbol de Irlanda, ¿cierto? De Irlanda del Norte, está privando a los aficionados cristianos de la oportunidad de apoyar a su equipo semana tras semana, y están cerrando la puerta a los futbolistas cristianos para poder jugar en la Liga Superior en Irlanda del Norte. Porque tanto los aficionados cristianos que guardan el domingo como los futbolistas cristianos que guardan el domingo no van a poder jugar. Noten hasta los campos de donde Satanás ha llegado para manipular las mentes y hacer del domingo un día para el descanso y la adoración. En una época en la que se nos dice que debería haber igualdad de oportunidades para todos, esto no parece incluir a los cristianos evangélicos, a los protestantes. Entonces se están victimizando y están pidiendo que la igualdad sea para todos, y si los otros no trabajan los domingos, pues ellos no van a jugar los domingos ni van a ir al estadio los domingos, ¿verdad? La ley de la igualdad para todos, victimizándose. Pero ya sabemos qué entidades están detrás de esto. Pedimos a la Liga de Fútbol de Irlanda del Norte
que cambie el rumbo en materia de fútbol dominical. Así de cruda está la realidad, hermanos. Aún en estos detalles se está viendo la mano del diablo. El análisis dice, básicamente, el argumento que plantea la Iglesia Presbiteriana Libre de Irlanda es que jugar al fútbol el domingo es inmoral e ilegal. Este mensaje no solo se transmitió a la Liga de Fútbol, sino que también se publicó en la prensa local. Los términos robar a los cristianos, discriminación, cerrar la puerta a los cristianos e igualdad de oportunidades están todos cargados de implicaciones legales. ¿Qué tienen que hacer? Pues responderles afirmativamente. Estos son los tipos de tácticas, la sagacidad y astucia de Roma, ¿cierto? Los tipos de tácticas de presión que la Iglesia utilizará sobre sus ciudadanos para revivir las leyes dominicales, la Iglesia romana. A medida que las sociedades lidian con problemas como la pérdida de espiritualidad, el exceso de trabajo, el agotamiento y la erosión del tiempo familiar, habrá un interés renovado en preservar los domingos, ¿cierto? En preservar los domingos como un día de adoración. Habrá un interés renovado en preservar los domingos como un día de adoración, reflexión y participación comunitaria. El resurgimiento del descanso dominical estará impulsado por el deseo de promover un sentido de bienestar y solidaridad en un mundo cada vez más acelerado y espiritualmente desprovisto. Aquí está escrita la cita que hemos estudiado durante todo el día, hermanos. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases sociales a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida por leyes opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en los Estados Unidos libres, gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Aquí está escrito y es una realidad. Los adventistas del séptimo día dicen que no es posible que venga una ley dominical, que eso no está ni en proyecto, que quizás no venga nunca, y si viene algún día será en el futuro lejano. Hermano, Satanás ha salido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Miren esta otra noticia, hermanos. Los jesuitas organizarán un servicio de adoración ecuménico con protestantes, ¿sí? Como parte de un plan para solicitar, como parte de un plan para solicitar a los partidos políticos la acción climática. Ahora aparecen los jesuitas, ¿cierto? Los jesuitas aparecen en un servicio de adoración ecuménico con los protestantes, protestantes unidos a los jesuitas, ¿cierto? Unidos con un plan para solicitar a los partidos políticos la acción climática. Revisemos, hermanos, esta noticia que es importante. En lo que se llama una de las mayores protestas climáticas, protestantes y jesuitas marcharán en Londres el sábado 22 de junio del 2024. Bueno, ya marcharon. Sábado 22 de junio del 2024. Una marcha para crear conciencia sobre la urgente necesidad de abordar el cambio climático. La marcha por el clima también está diseñada para exigir acciones de los gobiernos para implementar regulaciones ambientales más estrictas. Sin duda, el movimiento por el cambio climático está cortando la distancia entre católicos y protestantes y fomentando un profundo sentido de solidaridad entre ambos grupos, incluidos los adventistas de la denominación. Figuras influyentes como el Papa Francisco, a través de su encíclica Laudato Si, han galvanizado a católicos y protestantes por igual
enfatizando el imperativo moral de cuidar la tierra. O sea, el catolicismo, bueno, el Papa Francisco, a través de Laudato Si, han recubierto de esa doctrina a protestantes y católicos por igual, enfatizando la urgente necesidad moral de cuidar la tierra. El 11 de junio del 2024, la revista católica The Tablet publicó un artículo titulado así: Grupos cristianos se unen a la marcha Restaurar la naturaleza ahora. El artículo analiza las formas en que los jesuitas están trabajando con diferentes grupos climáticos cristianos. Hermanos, los jesuitas, recuerden que Francisco es jesuita, el presidente Joe Biden es jesuita, los presidentes que acaban de salir son egresados de universidades jesuitas. Los jesuitas, hermano, trabajando en favor del cambio climático, y a ellos se le han adherido los protestantes falsos, ¿sí? ¿Qué dice entonces la revista católica acerca de esto? ¿Qué dice? Dice, las organizaciones benéficas cristianas están planeando una de las mayores reuniones de defensores de la naturaleza y el clima que haya visto el Reino Unido. Claro, están involucrados los jesuitas. La marcha Restaurar la Naturaleza ahora en Londres el sábado 22 de junio, ¿sí? Se ha organizado un servicio ecuménico. La Creación Clama se llama ese servicio ecuménico. Para las 11 de la mañana en la Iglesia Católica Jesuita de la Inmaculada Concepción de Farm Street. El servicio es una colaboración entre Reino Unido, Green Christian y, bueno, otras entidades que incluyen una iglesia para niños al aire libre basada en la naturaleza. Iglesia para niños al aire libre basada en la naturaleza. Ya hay iglesias de Laudato Si, hermanos, iglesias Laudato Si. Los misioneros columbanos, las hermanas de San José de la Paz, el movimiento Laudato Si, Justicia y Paz de Westminster y la Ecocongregación de Escocia se encuentran entre los que planean unirse a la marcha hacia el Downing Street. Jesuitas trabajando en favor del cambio climático y los protestantes uniéndose. La marcha, a la vez una celebración de la naturaleza del Reino Unido y una protesta por una acción política urgente sobre las emergencias climáticas y de naturaleza, está respaldada por una amplia gama de grupos y activistas relacionados con la naturaleza, la vida silvestre y el clima. Usted puede entrar, hermano, a YouTube y ver, buscar, ¿no? Marcha Jesuita por la Naturaleza en Londres, y se va a encontrar con la cantidad de gente que respaldó a los jesuitas en favor de reclamar políticas urgentes para el cuidado del cambio climático, ¿sí? El objetivo es reunir a decenas de miles de personas para pedir a todos los partidos políticos que tomen medidas para restaurar la naturaleza y abordar el cambio climático en el Reino Unido. Hermanos, los jesuitas reuniendo a las multitudes para que pidan a los partidos políticos, y los partidos políticos corruptos se van a doblegar ante las exigencias populares para poner el domingo en acción. Está escrito, hermanos. Eso no nos lo tenemos que inventar, ¿verdad? Analizamos y decimos entonces, protestantes y católicos se unen cada vez más en causas comunes, mostrando una unidad notable que trasciende las fronteras denominacionales tradicionales. Esta convergencia es particularmente evidente en sus esfuerzos de colaboración sobre el ecumenismo y el descanso dominical. Sin embargo, en esta asociación específica, los protestantes se están uniendo con los jesuitas para unirse poderosamente en torno al mensaje climático y solicitar a los líderes políticos que aprueben leyes para restaurar la naturaleza y abordar el cambio climático. A lo largo de la historia,
Los jesuitas han participado a menudo en diversas iniciativas en todo el mundo. En este caso, los jesuitas organizarán un servicio ecuménico centrado en la acción climática mientras restan importancia a las creencias y prácticas fundamentales de la palabra de Dios. Hoy en día, los protestantes protestan contra el cambio climático en lugar de enfatizar la autoridad de la Biblia sobre las tradiciones de la Iglesia, desafiar la autoridad del papado o denunciar la corrupción moral y ética de la Iglesia. Esto indica que el número de verdaderos protestantes en el mundo hoy es notablemente bajo y que el protestantismo, que alguna vez se definió como una protesta unida contra las distorsiones doctrinales de Roma, prácticamente ha desaparecido. El que hace este análisis no se da cuenta que él está formando parte de este grupo de protestantes que ha desaparecido, porque sigue apoyando la corporación, sigue apoyando la denominación adventista, que es una iglesia caída más que está unida a Roma, a los jesuitas, apoyando la Agenda 2030 y la defensa del medio ambiente, ¿verdad? En el libro El Gran Conflicto, en la página 566, dice así: los protestantes han manipulado y patrocinado al papado. Han hecho compromisos y concesiones que los propios papistas se sorprenden al ver y no logran comprender. Es que los papistas dicen, bueno, ¿cómo es posible que los protestantes estén trabajando de esta manera? Los hombres están cerrando los ojos al verdadero carácter del romanismo y a los peligros que su supremacía supone para ellos. Es necesario despertar al pueblo para resistir los avances de este enemigo tan peligroso para la libertad civil y religiosa. Escrito en 1888. Una cita más de Señales de los Tiempos, de 1900. Mientras el mundo protestante está haciendo concesiones a Roma y el peligro aumenta por todos lados, levantémonos para comprender la situación y para ver la contienda que tenemos ante nosotros en su verdadera dimensión. Que los atalayas levanten la voz y den con claridad el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mostremos al pueblo dónde estamos en la historia profética y busquemos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, despertando al mundo a un sentido del valor de la libertad religiosa que han disfrutado durante tanto tiempo. Hermanos, esta es una invitación muy clara y directa, ¿no? Se hizo allá en 1900, hermanos. Han pasado 124 años de esto. Se nos dice a nosotros lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Miren, no vayan a pensar que cuando hablamos de los protestantes no estamos incluyendo a los adventistas del séptimo día. Sí, acaba de suceder esto, hermanos. Miren, Alemania. Adventistas, católicos romanos y evangélicos parten el pan, o sea, celebran la Eucaristía, ¿sí? Celebran la Eucaristía juntos durante una celebración ecuménica. Realizaron la misa, partieron el pan, participaron de la Eucaristía juntos. Por eso ellos ahora a la Cena del Señor, los adventistas, le cambiaron el nombre a Santa Cena para igualarse al término Santa Misa y también le llaman la Santa Eucaristía. Entonces ahora ya participar de la Eucaristía es igual en la Iglesia Católica o en la Iglesia Adventista denominacional. Nosotros realizamos la Cena del Señor, no la Santa Cena, ¿sí? Esta noticia es muy importante, hermanos. Es una evidencia de que la Iglesia Adventista es una iglesia caída más, ¿sí? Y que está en este mismo plan de Roma, de apoyar el domingo, hermanos, y traicionar a Cristo, el Evangelio verdadero y a sus hermanos. En el contexto del movimiento ecuménico, partir el pan se refiere principalmente al acto de compartir la Eucaristía para los católicos o la Sagrada Comunión para los protestantes evangélicos.
Entre las diversas denominaciones cristianas. Bueno, los católicos, o sea, para los católicos partir el pan es compartir la Eucaristía y para los protestantes es la Sagrada Comunión. Entre las diversas denominaciones cristianas. Este acto simboliza la unidad, el compañerismo y la ruptura de barreras entre las diferentes tradiciones religiosas. Eso es lo que significa partir el pan, hermanos. Participar de la Eucaristía entre diversas denominaciones cristianas. La noticia dice así, hermanos, del 13 al 24 de mayo de 2024, los católicos romanos, los evangélicos y los adventistas del séptimo día celebraron una fiesta ecuménica de la Biblia. La Iglesia Católica Romana de San Miguel, ubicada en Kassel, Alemania, declaró que estaba encantada de celebrar con sus hermanos adventistas del séptimo día en Cristo y emitió el siguiente anuncio sobre la Semana Bíblica Ecuménica, que culminó con el partimiento del pan en un servicio ecuménico en una iglesia católica. Qué vergonzoso esto, hermanos. Aquí está la programación. El anuncio decía que la Biblia conecta y enumeraba lo siguiente. Una cálida invitación a la velada bíblica ecuménica, la creación, el don y la responsabilidad de Dios. El día martes 13 de mayo del 2024, a las 19 horas, participó la iglesia del Adviento de la parroquia protestante de Kassel-Wellheiden. Pero el día jueves 16 de mayo del 2024, a las mismas horas, participó la iglesia adventista de Kassel, Adventistas del Séptimo Día. El día martes participó la iglesia evangélica luterana. El siguiente jueves la parroquia evangélica. Y el viernes 24 el servicio ecuménico en la Iglesia Católica de San Miguel. Las veladas católicas están pensadas como una serie, pero también se puede asistir individualmente. Dijeron, ahí estaban los adventistas, hermanos, haciendo ecumenismo con los católicos, asistiendo a la Eucaristía a partir del pan entre ellos. El movimiento ecuménico busca promover la unidad y la cooperación entre todas las iglesias. Y podemos ver cómo está atrayendo al mundo a los brazos de Roma. Vemos varias iglesias en plena comunión, partiendo el pan juntas en una iglesia católica romana. Cuando participantes de diferentes denominaciones parten el pan juntos, representa una expresión tangible de su compromiso de superar las divisiones y fomentar un sentido de fe y comunidad compartida. Partir el pan es a la vez un acto literal de compartir una comida y una expresión metafórica de compañerismo y comunión espiritual. Son las mismas iglesias caídas. Ya nada las separa, nada las diferencia. Al participar de este ritual ecuménico compartido, los miembros del movimiento ecuménico demuestran su deseo de lograr una mayor comprensión y solidaridad entre sí, enfatizando sus creencias comunes y evitando diferencias doctrinales. Eso es ecumenismo, armonía o ecumenio. Este es el corazón del mensaje del Papa Francisco, como se describe en su encíclica Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, significa. La fracción del pan, o sea, la Eucaristía, es un poderoso símbolo de reconciliación y respeto mutuo, destinado a lograr la unidad con el hombre de pecado. Hermanos, para buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? En contraste, el movimiento ecuménico, la misión de la iglesia remanente, se centra fundamentalmente en involucrar al mundo con la intención de compartir el Evangelio eterno en el contexto de los mensajes de los tres ángeles. Esta no es solo la verdad presente, sino nuestro presente, nuestro deber. Este impulso evangelístico tiene sus raíces en la Gran Comisión, donde Jesús instruyó a sus seguidores de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Apocalipsis 14 es un cumplimiento de esta comisión, pero salidos de Babilonia, independientes, sin apoyarlos en nada ni recibir su apoyo.
totalmente apartados, ninguna concesión con el sistema papal. Tenemos objetivos, ¿no es cierto? Bueno, aquí están los enlaces. Me voy a demorar un poquito aquí para que los incrédulos, los que dudan, los que creen que esto es montaje, puedan tomarle una captura de pantalla y puedan ir a esas fuentes en Facebook donde se compartieron esas noticias, ¿cierto? Que son una realidad, hermanos. Adventistas participando de la misa, de la Eucaristía, partiendo el pan con los católicos y los otros evangélicos, haciendo ecumenismo, ¿verdad? Es vergonzoso esto, hermanos. Si ellos participan de la Eucaristía, pues están participando también de las protestas contra el cambio climático, de las marchas y de todos los planes de la Agenda 2030 y de todos los planes del Papa Francisco y sus entidades para establecer el descanso dominical obligatorio. Hermanos, se me va yendo el tiempo, quiero dejarlos nomás anunciado, ¿sí? Esta última parte que la estaremos tratando quizás en otra oportunidad, en esta semana, claro está, ¿sí? Donde se están haciendo fervientes llamados a que Estados Unidos regrese a Dios, ¿sí? Se vuelva una nación cristiana, que se llama el nacionalismo cristiano, que está en aumento, ¿sí? Basado en Apocalipsis 13. Hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que seguir estudiando esta temática, porque es muy importante, hermanos. Todo apunta a que el presidente Donald Trump volverá a la presidencia. Y las palabras que él ha dicho desde que estaba en el trono y las que acaba de repetir ahora hace poco en ese mes de febrero, en el caso de que él llegara a volver a ganar las elecciones, nos dan a entender claramente, hermanos, que definitivamente se terminará de formar la imagen de la bestia por estos días, ¿sí? Ahora en estos próximos meses son las elecciones y que, hermanos, nos estamos preparando para la crisis, ¿sí? Por eso Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis, que está trabajando unida al espiritismo, pero bajo la mirada y la gobernabilidad y la dirección del sistema papal, del sistema romano, ¿sí? Los comentarios recientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el poder que otorgaría a los cristianos si fuera elegido nuevamente en noviembre, han hecho que mucha gente hable de él, de cómo esto puede desdibujar aún más las líneas entre política y religión. Definitivamente se va a dar la imagen de la bestia. El último paso, hermanos, se va a terminar de formar la unidad de la política con la religión. En febrero pasado, su promesa a quienes asistieron a la Convención Nacional de Radiodifusores Religiosos en Nashville, Tennessee, fue inequívoca. ¿Qué dijo en este febrero que acaba de pasar? Dijo Donald Trump, cuando llegue allí, o sea, refiriéndose a la Casa Blanca, usarás ese poder a un nivel que nunca antes lo habías usado, el poder civil. Va a traer de vuelta a los feligreses, de vuelta a la iglesia, de vuelta, hermanos, a la fe, pero a la fe corrompida de Roma, ¿sí? Trump promete otorgar a los cristianos un poder político sin precedentes, otorgarle a los cristianos, a las denominaciones cristianas, que van a llevar a sus representantes hasta a la política y que estos se van a doblegar para imponer el dominio. Les piensan entregar un poder sin precedentes, dijo ahora en febrero, cuando él llegue a la Casa Blanca. Estos comentarios están en línea con lo que Donald Trump proclamó hace más de 8 años cuando era presidente.
quiero devolverle poder a la iglesia, porque la iglesia tiene que tener más poder. Y allí está la cita, hermano, en Carisma News, el 18 de febrero de 2016, en Lake Mary, Florida. ¿Sí? La noticia la vamos a seguir analizando. Dice, un gran porcentaje de evangélicos estadounidenses, con razón preocupados por el rápido declive de la moralidad en la sociedad, sostienen que su uso del poder político ayudará a resolver los males de la nación. Ellos necesitan poder, poder civil, poder político para ayudar a resolver los males de la nación, el declive de la moralidad. En 1979, una figura destacada de la derecha religiosa declaró lo siguiente. Noten el sentir de los estadounidenses, de los católicos de la derecha religiosa. ¿Qué dice? Nuestra nación está cayendo porque nos hemos apartado de la guía de Dios Todopoderoso. Pero no lo dice, no está diciendo que están violando el sábado o que se han catolizado. Lo dicen por decirlo, por violar el domingo. Donde quiera que miremos, los valores cristianos son atacados y están en retirada. Como cristianos, no vamos a soportarlo más. Si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos aprobar cualquier ley o cualquier enmienda a la Constitución. Y eso es exactamente lo que pretendemos hacer, dijo Robert Grant, director de La Voz Cristiana en Washington, D.C., el 14 de junio de 1979, citado en la revista Ministry, diciembre de 1979. ¡Qué tremenda declaración! Si los cristianos nos unimos, el falso protestantismo, si los cristianos, el falso protestantismo nos unimos con el catolicismo, podemos hacer cualquier cosa, podemos aprobar cualquier ley o cualquier enmienda a la Constitución. Está escrito, hermanos. ¿Sí? La hermana White escribió que la iglesia aprovechará ese poder para imponer su voluntad al Estado. ¿Qué dijo la hermana White? ¿Qué dijo el Espíritu Santo obrando en la hermana White? Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, unidas sobre puntos comunes de doctrina, influyan en el Estado para que haga cumplir sus decretos y sostenga sus instituciones como la del domingo, entonces la América protestante se habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y el resultado inevitable será la imposición de sanciones civiles a los disidentes. Está escrito claramente, hermanos. Este acontecimiento, predicho en Apocalipsis 13, sobre la imagen de la bestia y la marca de la bestia, es una violación inequívoca de la separación de la Iglesia y el Estado. Artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos dice así: nunca se exigirá ninguna prueba religiosa como calificación para ningún cargo o cargo público en los Estados Unidos. Y la primera enmienda dice, el Congreso no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. Fueron escritos, según explica Charles Haynes, director del proyecto de educación de la libertad religiosa en Estados Unidos. Eso está escrito, pero si los cristianos se unen, van a ser capaces de aprobar cualquier ley o cualquier enmienda. En conjunto, estas dos cláusulas salvaguardan la libertad religiosa al proteger las religiones y las convicciones religiosas de la interferencia o el control del gobierno. Garantizan que la creencia o no creencia religiosa siga siendo voluntaria, libre de coerción gubernamental. Esto no significa que el gobierno pueda ser hostil a la religión. El gobierno debe mantener lo que la Corte Suprema ha llamado neutralidad benevolente,
que permite que exista el ejercicio religioso, pero le niega el patrocinio gubernamental. La cláusula de no establecimiento sirve para impedir tanto el control religioso sobre el gobierno como el control político sobre la religión. ¿Sí? Es un artículo que se llama La historia de la libertad religiosa en Estados Unidos del 26 de diciembre del 2002. Está escrito originalmente en 1991. En junio de 1962, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Hugo Black, en una opinión mayoritaria sobre el caso, escribió, este juez llamado Hugo Black, en un caso de un hombre llamado Engel Vital, escribió, su primer y más inmediato propósito de la cláusula de establecimiento se basaba en la creencia de que una unión de gobierno y religión tiende a destruir el gobierno y a degradar la religión. Bueno, hermanos, yo quiero dejar este tema completo para poderlo presentar, ¿sí? Para poderlo presentar con la ayuda de Dios en estos días, poder presentar el tema completo que lo hemos titulado La voz del dragón en los Estados Unidos. Y vamos a ver, hermanos, el papel de los Estados Unidos en la imposición de la ley dominical. ¿Sí? La voz del dragón en los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a estudiar en este contexto de lo que acaba de pasar en estos primeros 6 meses del año 2024? ¿Qué vamos a estudiar en el próximo tema? Vamos a estudiar la profecía de la segunda bestia de Apocalipsis 13 referente a Estados Unidos. Y vamos a ver que está escrito, hermanos, en la profecía por el Espíritu Santo, obrando a través de la hermana White, que Estados Unidos va a repudiar su constitución, va a eliminar la primera enmienda y todas estas normas de la constitución que favorecen la libertad de conciencia, la libertad de religión. ¿Sí? Y que Estados Unidos va a hablar, va a terminar hablando como dragón. Los países hablan a través de sus leyes. El dragón es Satanás. Y Estados Unidos, que tenía apariencia como de cordero, terminaría hablando como dragón, haciendo leyes y aprobando leyes en contra de las leyes de Dios. Ya lo ha hecho la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, y está a punto, hermanos, de aprobar el decreto dominical nacional. Todo este panorama nos dice, hermanos, que Estados Unidos viene hablando como dragón hace muchos años. 1888 empezó a hablar como dragón, ahora está gritando como dragón. Y por eso el futuro de los Estados Unidos es un país que va a entrar en apostasía nacional. Y a esa apostasía nacional, hermanos, le va a seguir la ruina nacional. Eso es lo que está escrito y eso es lo que vamos con la ayuda de Dios, hermanos, a responder en la próxima clase, en el próximo estudio que vayamos a tener. Vamos entonces, si son tan amables, hermanos, si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto, por favor, la podemos hacer en este momento, quizás antes de la oración y de despedir el Santo Sábado. Muchas gracias, hermano, por el tema de hoy, por siempre cada mes ponernos al tanto de toda esta grande información. Dios lo bendiga, Muchas gracias. hermano. Cada día nos Muchas gracias. sorprendemos más. Cada día aprendemos más. Muchas gracias por estas enseñanzas, hermano. Dios lo bendiga. Y cada día nos sorprendemos más, hermano, por la manera tan descarada como el Papa, primero la llaman la Madre Tierra y luego
nuestro hermano Sol. Bueno, en esto le dicen, vamos a adorar al Sol abiertamente, porque obviamente pues sabemos que ya adoran en el Día del Sol, pero cada vez estas noticias son más abiertas, son más descarados, digámoslo así, sacando estas noticias ahí a la luz, que todo el mundo las vea. Así es, hermanita Ángela. Bueno, la honra y la gloria para el Señor, que nos permite a nosotros conocer este tipo de noticias, eh, compartirlas, presentar las evidencias de los progresos de la ley dominical, denunciando al sistema papal y denunciando la apostasía también de la denominación adventista y del falso protestantismo, que todos están haciendo causa común para pelear contra el Cordero, pero la victoria del Cordero está garantizada. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que estamos Amén. con el Amén. Cordero somos llamados, elegidos y fieles. Hermanos, no tenemos por qué preocuparnos por el futuro que nos espera. Nos tenemos que preocupar ahora por fortalecer la fe que una vez nos fue entregada. Nos tenemos que preocupar por aquellos que no están conociendo estas verdades, aquellos que están engañados. Nos tenemos que preocupar por aquellos quizás honestos que Dios tiene en las otras denominaciones católicas, evangélicas, adventistas, que están siendo engañados y están siendo llevados tras las huellas de Roma, ¿cierto? Tenemos que denunciar la apostasía, presentar las evidencias y ver el momento profético en el que estamos viviendo. Para muchos es impensable que Estados Unidos repudie su constitución. Para muchos hermanos, cuando se escribieron la cita hace más de 100 años, era impensable que Estados Unidos se catolice y que le abra las puertas a la bestia, al sistema papal. Era impensable, se les enseñó a repudiar, a aborrecer al sistema papal. Pero hermanos, Dios no se equivoca. Creemos en la segura palabra profética y eso es lo que está escrito. A nosotros nos ha correspondido vivir en esa época para la gloria de Dios y honramos a Dios, honramos a Jesucristo, al Espíritu Santo por habernos permitido conocer estas verdades, compartirlas y poder advertir, hermanos, al mundo entero. Recuerden que a nosotros nos acaban de suspender el canal por 8 días, ¿no? Nos pusieron una falta, una sanción por 8 días que se levantó en el día de ayer. Anoche ya pude compartir los temas y me tengo que desatrasar en todos estos días de subir los temas. Pero oremos, hermanos, para que estos temas de anoche, el de esta mañana y el de esta tarde, que no sean identificados para que las personas los puedan estudiar, los puedan escuchar y puedan ser advertidos, que con la ayuda de Dios podamos ir adelante. Hermanitos, gracias a ustedes que hacen posible este ministerio también. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo el apoyo que nos han dado y los hermanos que están llegando a conocer la verdad. Hermano, yo quería aportar algo muy Sí, hermanita significativo. Dalila. Hace unos días cuando hubo ese revolcón que pasó, que salieron varios hermanos, que yo nunca entendí completamente qué fue lo que pasó, por qué se fueron o por qué no se fueron, porque nunca he estado clara con eso y pues no me interesa tampoco saber en detalle por qué pasó eso ni nada. Y porque pues yo creo que estoy en el lugar indicado y eso es lo único que me satisface. Y si los otros hermanos están equivocados o no, pues ellos también tienen el conocimiento y si en algún momento creyeron en el plan que Dios tenía para nosotros a través de este ministerio que Dios nos llamó, pues no sé por qué se rebelaron no contra usted o contra cualquier otra persona, sino contra el mismo plan de Dios. Yo me quedé quieta y pues acepté las cosas con humildad y pidiendo mucho en oración y orando mucho por usted y por todos los que hacen parte de este ministerio.
En una oportunidad me llamó una hermana, no voy a decir el nombre ni nada porque creo que ya esa señora ni está en ningún lado, no sé dónde estará. Y me dijo una cantidad de cosas terribles, como con rabia, con el carácter alterado. Y yo solo la escuchaba. Me decía, ¿cómo va a creer ese señor refiriéndose a su merced con el respeto que usted se merece? Porque usted es yo lo considero un siervo de Dios y pues el Señor dice que hay de los que toquen a sus siervos, a sus ungidos. Entonces yo sentía temor, pero yo la escuché, que cómo se le ocurría a usted creer que unos 12 pelagatos, que unos 4 pelagatos, como éramos nosotros, según ella, íbamos a darle la vuelta al mundo, para predicar el fuerte pregón. Y decía una cantidad de cosas y cosas y cosas y cosas. Bueno, yo a lo último yo le dije, bueno, hermana, si la obra es de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de profecía dice que si somos de Dios, Él nos confirmará. Y si no somos de Dios y somos simplemente personas tercas, pues también desapareceremos, hermano. El que es de Dios permanece y el que no es de Dios desaparece. Sí, simplemente. Esa es la convicción que yo tengo, le dije yo, la certeza que yo tengo en mi corazón es que si este ministerio no es de Dios, no va a continuar, porque eso es pérdida total, le dije yo. Y si es de Dios, así sean 2 o 3, permanecerán firmes y le darán la vuelta al mundo. Así como usted cree que no pueden hacerlo, Dios les va a dar el poder para hacerlo, sea que no sea yo, ni usted, ni nada, sino 2 o 3 hermanos que permanezcan fieles en la verdad, o ellos van a ser. Entonces yo ahorita pensaba en lo que su merced está diciendo y diciendo y diciendo, cómo usted investiga por un lado y otro, y me vino a la mente eso que le estoy contando, o que estoy contando. Y yo pensaba para entre mí, en el tiempo de Jesús, toda la manada fue dispersada, dice la palabra de Dios, todo el rebaño fue dispersado y no quedaron sino unos cuantos hermanos huyendo, escondiéndose y eso. Cuando el Señor se apareció allá en el lugar donde ellos estaban, que ni siquiera le abrieron la puerta porque ya había resucitado y los confirmó en la fe y todo. Y ellos se llenaron de poder de lo alto. Y esos cuantos 4 muchachos o señores que hacían parte de los discípulos de Jesús revolucionaron al mundo, y que entre esos está Saulo de Tarso, que fue convertido en el camino cuando iba persiguiendo a la iglesia. Todos ellos, y no habían las comunicaciones que hoy en día, no habían carros, no habían motos, no habían, creo que solo barcos, no había aviones ni nada. Y ellos, hasta donde hubo civilización, ellos llevaron ese mensaje con poder y gloria. Notemos que Juan, el discípulo amado, fue el último, creo que de los que llevaron a la isla de Patmos. Y desde allá el Dios del cielo le reveló el Apocalipsis. ¿Y quién no tiene el Apocalipsis hoy para leerlo? Lo que es de Dios permanece, hermano. Sigamos orando, ayunando, siendo vigilias, hermano, para que el Señor use a los que va a usar en su ministerio, y estos 4 que somos insignificantes podamos ser usados por el gran poder del Señor, el Espíritu Santo, y podamos, no sé, por medio de las comunicaciones o por medio de ir a pie en burro, en lo que nos toque ir, hermano, pero que nosotros no creamos que somos poquitos, Dios no va a hacer proezas. Dios hace proezas de lo mínimo, porque para Dios nada es imposible. Y a los humildes de la tierra son los que Dios ha escogido para que les sirvan y cumplan la voluntad del Señor. Entonces yo ahorita, oye, no alcancé a oír todo el tema porque he tenido un problema de salud un poquito delicado, no se los he contado, hermanos, porque voy a esperar que me den los resultados de los análisis. Es un sueño, hermanos, que yo quiero a toda hora estar durmiendo. Creo que está molestando otra vez la tiroides. No sé qué pasa, pero yo no era así. Y estoy preocupada por eso. Entonces me recosté un poquito porque estaba haciendo mucho frío, o yo tenía mucho frío, estaba muy helada y me arrunché y me quedé dormida. Y estaba pendiente de estar a las 4 ahí en la sintonía, pero no, me conecté a las 5. Pero lo poquito que escuché fue necesario para hacer esta afirmación que estoy haciendo, y me siento llena de bondad de Dios, de, de certeza de que lo que estamos haciendo en este grupo
es realmente dirigido por Dios. Y espero que los Hermanita, hermanos, sus muchas oraciones gracias, hermanita Dalila, Dios la bendiga. y Yo las no tengo soporte. necesidad de responderle, pero usted lo ha dicho, la obra de Dios cuando permanece es porque es de Dios. Lo que Amén. no es de Dios pronto se acaba. Y sabe, Sí, sí. esa persona que la llamó a usted a decirle que cómo es que unos tres, como nos haya llamado, puedan ser capaces de dar un mensaje al mundo entero. Es que nosotros no estamos diciendo que somos los únicos exclusivos que estamos predicando el mensaje. No, Dios tiene sus hijos fieles en toda Entonces, nación, tribu, lengua y pueblo. amén. Dios va a traer a los obreros de la 11ª hora. Haga gloria a Muchos Dios. van a salir de las iglesias protestantes, pero van a ser personas honestas que estaban buscando la verdad y que fueron encontradas por Dios para ser convertidas en verdaderos adoradores. Y las va a poner en contacto con nosotros, las está poniendo en contacto con nosotros para que conozcan la verdad y abracen la verdad. Los 144,000 serán literales. Hermanos, mire, esas palabras que esta persona historicista le ha dicho a usted es un reflejo de lo que sus dirigentes le han dicho a ella, ¿sí? Que nosotros somos átomos independientes, que somos un grupito y se han encargado de llamar a los hermanos a uno por uno para desanimarlos a que se retiren de este ministerio. Están haciendo la obra de Satanás y no son los únicos. Yo voy a poner aquí en altavoz. Yo creo que ustedes van a escuchar van a conocer esta voz. Ellos no son los únicos que dicen que nosotros, sin estar en todo el mundo, ¿cómo vamos a ser capaces de predicar este mensaje? Ellos no son los únicos. Lo aprendieron de la corporación adventista. Y ustedes van a escuchar aquí al pastor Bo decir exactamente lo mismo. Espero que se alcance a escuchar. Ustedes me confirman si escuchan bien. La única iglesia que aún conserva toda la verdad que se encuentra en la palabra. Y para aquellos que dicen, no, las cosas andan tan mal en la iglesia que yo me voy a separar y voy a formar un grupo independiente, ni piensen en eso. Porque ese grupo independiente no va a terminar la obra. Dios estableció la iglesia adventista del séptimo día con un propósito. Sembrar creyentes en el mensaje de la verdad presente en todo el rincón del mundo. Y eso no puede ocurrir sin una organización mundial. De que hay problemas, sí. Adentro, pero debemos quedar adentro y debemos luchar para resolver esos problemas. Debemos estar dispuestos de hablar cuando vemos cosas que se están haciendo que no se deben hacer. Pero salir corriendo de nada sirve. Bueno, hermanos, este es el mensaje que los corporativos dicen. Nos ven a nosotros como átomos independientes, sin organización, sin hospitales, sin escuelas, sin colegios, sin infraestructura. Es lo mismo que le han dicho a usted, hermano. Es lo mismo. Pero la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y así como nosotros, un puñadito de personas estamos alzando la voz y predicando la verdad presente, Dios tiene hijos fieles también en otras partes. Miren, aquí nosotros cerca tenemos, mi hijo Carlos Andrés tiene una iglesia en casa. Son poquitos, pero van creciendo, se van afirmando. Allá donde ustedes están, cada uno de ustedes en un momento dado va a formar una iglesia en casa. Somos poquitos, pero hermanos, es mejor que seamos poquitos y fieles y leales a llenar templos, rebajando las normas en ecumenismo y uniéndose en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, las evidencias sobran para decir
que el Señor hasta aquí nos ha acompañado y que para su honra y su gloria vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Así, hermanos, de esta manera, sin hacer alarde de que somos traductores o que somos pioneros, sin jactarnos de que entonces viajamos por todo el mundo y que entonces fuimos pastores de la corporación. Nada de eso, hermanos. De la manera sencilla, como hemos predicado esta tarde, así como la hermana Ángela predica, como la hermana Argenis predica, como la hermana Gabriela predica, como el hermano Sebastián predica, los que han sido invitados a presentar la palabra de la manera más sencilla pero fiel, con la ayuda de Dios perseverando. Esperamos que podamos seguir adelante y que el Señor nos pueda seguir utilizando para su honra y su gloria hasta cuando sea su voluntad, con la ayuda de Dios. Esta obra es de Dios y Él es el que la va a terminar para la honra y la gloria de Dios.